Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Qué tal, amigos, amigas de Santa Mónica Radio? Nuevamente estamos con ustedes en esta oportunidad de nuestro programa de cada jueves, Vidas de Fuego. El padre José Estevas, Agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica, nos acompaña con este programa. Pues hoy nos va a traer un nuevo santo, ¿no? Alonso de Orozco. ¿Qué tal, padre? Qué bien, buenas, muy bien. Bien, padre. Creo que es un santo maravilloso. Fue muy intelectual, fue muy austero allá en el siglo XVI y luego también, fíjate, estuvo hasta capellán de la corte real, pero muy preocupado de los pobres, de los necesitados. Muy bien, Jaime, comenzamos. Predestinado ya desde niñito, algo, él mismo vio que Dios estaba siempre cuidándolo, ¿no? Adelante, claro. ¿Dónde nació? Nació Alonso de Orozco en el siglo XVI, exactamente, el día 15 de octubre de 1500, año jubilar. Vino al mundo en Oropesa, Toledo, donde vivían sus padres Hernando de Orozco y María de Mena. Muy al estilo de la época y acorde con su honda visión espiritual, nuestro santo escribió sus confesiones, así como San Agustín, el buen hijo de San Agustín también, Alonso de Orozco, también escribió sus confesiones y nos cuenta la razón última de su concepción y el sentido de su nombre. Santo como era, Orozco creía a pie juntillas que Dios le había dado graciosamente la vida y le había trazado un plan concreto, una misión personal. Sentía la providencia y el amor divinos en el hecho de haber sobrevivido cuando varios hermanos suyos habían muerto recién nacidos. Entonces ve un signo de que Dios estaba cuidándolo, ¿no? Pero hay más cosas, a ver, adelante. Su pasión mariana, en fin, y la de su madre, María de Mena, le llevará a ver en la alabanza a la Virgen la misión de toda su vida. El nombre que se le impone lo define y predestina. Alonso es el mismo nombre del que Ildefonso, e Ildefonso es en España y más en Toledo, el santo mariano por excelencia. El beato llega a atribuir a inspiración divina la elección de su nombre. ¿Cómo le has de llamar si no Alonso? Esta es la frase que habría oído su madre cuando rebuscaba en su cabeza el mejor nombre para el hijo que esperaba. E incluso sigue relatando, el mismo beato habría sentido al niño dar saltos de gozo en su vientre, lo mismo que hizo Juan Bautista al oír Isabel la voz de su prima María. Qué bueno, ¿no? Entonces tenemos que Alonso se sentirá siempre especialmente favorecido y elegido por la Virgen María. Y luego, cuando ya sea sacerdote, se sentirá toda su vida como el capellán de Nuestra Señora y nunca dejará de dar gracias por ello en la Eucaristía. Entonces él vio cómo le cuidó mucho la Virgen María. En las confesiones escucharemos ahora más relatos de esa atención de la Virgen María hacia él. Adelante, su infancia. Hablamos un poco, vamos a decir, de su infancia. Podemos decir de su infancia y adolescencia. Solo lo que él mismo recuerda al alabar a Dios en sus confesiones, al estilo de San Agustín. Como también Alonso repasa los hechos de su vida y reconoce a Dios presente en cada uno de ellos. Y se ve reflejado en la frase del profeta: la mano del Señor estaba conmigo y me confortaba. Y da gracias a Dios que le libró de hacerse daño cuando antes del uso de razón jugaba
a clavarse un cuchillo en el pecho. Esto fue un milagro que él considera, ¿no? Un niñito, era él pequeñito, pues cogía cualquier cosita y la manejaba y tal. Eran cuchillos bien afiladitos, ¿no? Y él dándose en el pecho ahí tan tranquilo, ¿no? Y, bueno, podría haberse clavado, etcétera. Y cómo él vio que Dios lo cuidó para que no le pasara nada en ese momento, ¿no? Hay otro milagro más que él recuerda, a ver. Y lo alaba porque a sus 10 años estuvo a punto de morir ahogado en el río Tajo y fue rescatado en el último momento. Esto también fue algo curioso, ¿no? Él iba a bañarse en el río Tajo, salía un señor de bañarse, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues voy a bañarme, ¿no? Oye, cuando entró el agua se lo llevó, estaba ya a punto ya de ahogarse en ese río tan grande, ¿no? Y imploró y vio la mano de Dios y la Virgen María que lo sacó prácticamente. Hubo una buena persona que le ayudó a salir, pero ya se consideraba ya ahogadito el pobre, ¿no? Y entonces vio cómo el Señor, la Virgen María, le cuidaba, ¿no? Sigamos. Y fue en ese contexto, pues fue rescatado en el último momento, como en el caso de Agustín, para nuestro beato. Estos no son sucesos sin importancia o recuerdos desagradables que convenga olvidar. Alonso los recordará siempre y le servirán para saltar de ellos a Dios, alabarle y reforzar su fe en él. Claro que la planta fecunda de la fe se desarrolla en el terreno de la familia, abonado por una buena educación cristiana. Y por lo poco que sabemos, este era el caso de Alonso. Solo en su ambiente familiar y social de gran devoción religiosa se comprende que un niño de 6 años prometa ser sacerdote de mayor. Es lo que nuestro santo, junto con otro compañero, hizo un día en misa. Al levantar el celebrante la hostia consagrada, prometió ser sacerdote desde los 6 añitos. Mire, en cuanto a su primera educación, nos dice que sirvió en la iglesia mayor de Talavera de la Reina, en Toledo. Allí había pasado a vivir la familia hacia 1508. Luego hizo lo propio durante 3 años, entre los 11 y los 14 de su edad, en la iglesia mayor de Toledo, que querríamos saber con toda precisión cómo fue su vida entonces. Sus biógrafos dicen que en Talavera fue niño de coro y que entonces aprendió a leer y escribir, y que en Toledo, según fue Seize y estudió música con provecho. Lo que sí queda asegurado es el ambiente de religiosidad que continúa el de la familia y prepara a Alonso para las etapas sucesivas. Entonces eran ocasiones para que estos niños desarrollaran sus cualidades musicales. También aprendían pues latín, aprendían las letras en torno a la parroquia, ¿no? Era muy interesante y esto les sirvió mucho y fue uno de los alumnos escogidos porque tenía gran capacidad, ¿no? Desde niño. Bien, padre. Bien, Padre José, hablaremos de este santo ya como estudiante en Salamanca. Eso, San Alonso de Orozco, estudiante en Salamanca. El cúmulo de buenas prendas y lecciones de que en sus años niños había hecho acopio, tenía que fraguar en Salamanca. Aunque dice lo que la naturaleza no da, Salamanca no te regala. En este sí, este hombre estaba bien preparado. Tendría unos 14 años cuando, dice él mismo, me envió mi padre a estudiar a Salamanca, donde estaba un hermano mío mayor de edad estudiando. Apenas conocemos nada más de este periodo. Sabemos que su hermano se llamaba Francisco y que la Universidad de Salamanca era entonces un emporio de saberes y una escuela de virtudes.
Parece que Alonso cursó allí sus estudios de Derecho y nos consta que esta etapa de estudiante seglar duró unos 8 años. Porque en 1521, cuando Castilla estaba más revuelta, alzada en armas contra el rey por encargo del cabildo salmantino, predicó la Cuaresma un fraile agustino, Tomás de Villanueva. Su efecto fue el del huracán. Barrió vicios y arrancó vanidades del corazón de sus oyentes, incluidos estudiantes y profesores. Los frutos de conversión fueron impresionantes. En palabras de uno de los testigos afectados, los conventos de Salamanca se quedaron pequeños y hubieron de acudir los convertidos a otros conventos de España, los cuales apenas bastaron para tanta gente. Entre ellos se encontraba Francisco de Orozco, que decidió ingresar en el convento de San Agustín, y tras él su hermano Alonso. El 8 de junio de 1522, víspera de Pentecostés, los dos hermanos recibieron el hábito agustino. Bien, entonces lo tenemos ya religioso. Era el convento salmantino de San Agustín, uno de los más observantes de la orden. Poco antes había tenido como prior al mismo Fray Tomás de Villanueva, que en este momento sigue residiendo allí y enseguida volverá a gobernarlo. Maestro de novicios era el venerable padre Luis de Montoya, más tarde reformador de la orden en Portugal. Por estos nombres y los de los novicios, conocidos después por su celo y santidad, sabiendo además que en todo Salamanca eran proverbiales tanto los rigores como el esmero en el culto de aquel convento, podemos hacernos idea del ambiente en que transcurre el noviciado de San Alonso. Él, por su parte, procuró estar a la altura. Años más tarde, recordará ante el Señor su noviciado como un tiempo de tentación y lucha. Unas veces me representaba la libertad del siglo, otras veces el amor natural de mis padres y hermanas, otras finalmente la soledad y esperanza de la religión que había tomado, persuadiéndome que era imposible perseverar en la vida tan trabajosa. Oh, cuántas veces estuve determinado de dejar la vida santa que había comenzado. Como tantos vicios, fue asaltado por la tentación, las mismas tentaciones de siempre. Como tantos, estuvo muchas veces a punto de desistir, pero el Señor dio oídos a sus oraciones y lo hizo perseverar. Finalmente, al año y un día de noviciado, el 9 de junio de 1523, profesó en la orden agustiniana Fray Alonso de Orozco. Como prior le tomó la profesión Santo Tomás de Villanueva. La única pena que tuvo San Alonso en la profesión fue no verse acompañado de su hermano Francisco. El hermano Francisco llevaba bastante tiempo sufriendo una herida en un pie y de las horribles curas, aquel tiempo no entendían mucho de curar, a base de cauterios que le propinaban, le impediría profesar y enseguida lo llevó a fallecer a su hermano Francisco. Esta tristeza es la que tuvo quizás ese día de la profesión, ¿no? Pero él feliz de entregarse su vida al Señor. Bien, la etapa que ahora comienza para el beato, pues completará su formación humana e intelectual, se ocupa principalmente en el estudio de la filosofía y teología. Se ejercita a sí mismo en ocupaciones y trabajos manuales al servicio de la comunidad, todo ello dentro del severo régimen de vida comenzado en el noviciado y que mantendrá toda su vida. La comida indispensable, lo equivalente a menos de media barra de pan al día y un mínimo companaje, el sueño limitado a 3 horas y la penitencia continuada. ¿Qué te parece la vida? Por eso alguna vez estaba dispuesto a dejarlo, ¿no? Solamente pan, agua y acompañado de un pequeño mínimo companaje. ¿Qué le acompañaría ahí, no? Y el sueño 3 horas nada más, ¿no? Y penitencia, ¿eh? O sea que era fuerte, ¿no? Bueno, si del noviciado trae aprendido el modo de vida que llevará, también saca de él la enfermedad que atormentará su espíritu durante 30 años.
Algunos, fíjense, los santos a veces tienen, vamos a decir, como pruebas en el espíritu, ¿no? Quizás el Señor le va probando para que crezca más en santidad, ¿no? En este caso, quien creyera que la vida de los santos discurre placentera entre suavidades divinas, mire aquí a Fray Alonso, sumido en un torbellino de escrúpulos. Escrúpulo es darle importancia o ver el pecado en cosas pequeñas que no son, ¿no? Y ahí todo, y dándole vueltas, y si he pecado, no pecado, escrúpulos. El propio santo, al cabo del tiempo, recuerda aún con encogimiento aquel tormento que no deja reposar, un gusano que parece que lastima las entrañas, no deja comer, ni dormir, ni orar con reposo. Con los escrúpulos machacó el Señor en él hasta el último átomo de suficiencia, quizás para que no tenga ese espíritu de suficiencia. Le humilló en el saber, en el poder de su fe, en el gusto por la compañía divina. Según propias palabras, solo encontraba 2 momentos de respiro en esta vida de martirio: al confesarse y al celebrar la Eucaristía. En esos 2 sacramentos encontraba el alivio frente a esa situación de escrúpulos que tenía. Fueron, en fin, 30 años que el santo vivió teniendo sobre la cruz, gustando el cáliz de la tiniebla, compartiendo el abandono de Cristo. Nunca se cansará después de dar gracias a Dios por haberlo sacado de aquel oscuro pozo, ¿no?, de los escrúpulos. Mire, Padre José, mientras se va curtiendo por dentro, como se dice, al embate de la tentación, concluye su formación intelectual y los superiores le presentan al presbiterado. Es ordenado de sacerdote y al poco tiempo nombrado predicador. Difícil cargo tenía quien había de seguir en el mismo convento las huellas de Juan de Sahagún y Tomás de Villanueva. Los superiores habían pensado en Orozco, sus dotes intelectuales y su elocuencia, pero también por su santidad de vida. Él conoce que todo ello habrá necesidad, supuesto que le encomiendan la palabra de Dios y la misión de hacerla asequible a todos. Enseguida elaborará la fórmula de que le permita responder dignamente a cargo tan grave, dedicar doblado tiempo a la oración y contemplación más que al estudio y lección. Esta será su regla de oro como predicador. Bien, y lo tenemos como superior. Si tuviéramos que distinguir etapas de la vida del santo Orozco, una bien delimitada transcurrirá entre 1538 y 1557, o sea, unos 15 años, donde estuvo como superior, después de ser predicador en la orden y hasta nombramiento de predicador real. A partir de los 38 años, Orozco es nombrado sucesivamente prior en distintas comunidades: en la comunidad de los agustinos de Soria, en Medina del Campo, en Sevilla, en Granada, en Valladolid. No termina esto cuando ocurre un capítulo de los agustinos donde dicen que deben unirse varias provincias y él es elegido consejero provincial. Concluidos sus 3 años en el cargo, es nombrado nuevamente visitador de conventos en Andalucía y Canarias. Llama la atención que un escrupuloso sea colocado a lo largo de 15 años en puestos de gobierno. Quien solo entra angustias podía conducirse, recibe el fardo tremendo de la responsabilidad sobre los demás. Según el propio beato, entendía y confesaba: si puedo salir adelante con el encargo, fue obra y efecto de la obediencia, en la cual vos, bondad infinita, siempre me fuisteis favorable, de suerte que hallaba nuevas fuerzas a donde yo no pensaba. Tenemos algún detalle, nos dice: no se reduce este periodo a simples vaguedades,
Él tenía también carácter, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, en el 1541, cuando pasó por Córdoba, toda la ciudad estaba encandilada por los supuestos prodigios de una religiosa, Magdalena de la Cruz. Hacía muchos milagros. Y entonces todo el mundo acudía a ella, casi como turistas. Ningún visitante quedaba sin visitarle, ¿no? Y le dijeron a Orozco que fuera a visitarla. Dijo que no. Intentaron, no. Vemos posiblemente que tenía una sensibilidad muy espiritual, y en este caso, en lo íntimo, Dios le comunicaba que no era necesario, ¿no?, tanto aparatejo, ¿no? Mire, otro momento trascendental de la vida de Fray Alonso tuvo lugar en Sevilla. Su salud nunca había sido buena. En 1530, en Medina del Campo, llegó a estar desahuciado por culpa de una dolorosa enfermedad que le dejara secuelas imborrables. Aquí se ve ahora agarrotado y baldado por una terrible artritis, producto quizá de los fríos y humedades con que se mortifica. Era entonces muy frecuente, y no todos sanaban. Él sí, lo recuerda en sus confesiones. Allí, Rey del cielo, estaba yo crucificado con vos, enclavados mis pies y manos, no con clavos de hierro, sino con aquel humor atormentador. 2 veces me habéis dado los pies y las manos, una cuando me lo formatáis y otra cuando, libre de aquella enfermedad, me lo volvisteis a dar. Bueno, este motivo de recuperar la salud, sobre todo la artritis, ¿no?, que no podía ni manejar la mano, él lo ve como una gran misericordia y ve esta curación como una llamada a escribir, a profundizar y completar su vocación de capellán de María, escribiendo sobre la Virgen María. Él se refiere que fue la propia Virgen María quien en sueños se le apareció 2 veces y le mandó: escribe. A partir de 1542, Orozco comienza a redactar los preciosos tratados espirituales que le han dado un nombre entre los grandes. Bien, padre. Entonces, conociendo la vida del Santo Alonso de Orozco. Sobre Alonso de Orozco, padre. Esta vida, ahora ya mirando como predicador real, ¿no? O sea, le hemos visto ya como frailecito, dedicado a Dios, a servir a sus hermanos, y cuando estaba predicando, pues le escuchó Carlos V y dijo: este frailecito me lo llevo yo para el convento, ¿no? Me lo llevó a la corte, ¿no? Uh-huh. Y pasó de Valladolid, pasó a Madrid, ¿no? En Madrid vivía dentro del convento de los agustinos y al mismo tiempo iba a la corte, a atender la corte. Predicador real. Adelante. El periodo 1551-1554 lo pasa nuestro beato como prior en el convento de San Agustín en Valladolid. En esta ciudad residía entonces la corte, por más que ni el emperador Carlos ni el príncipe Felipe estuvieran en ella, pues los dos se encontraban por tierras europeas fuera de España. Lo cierto es que la fama del prior de los agustinos, que ya había corrido por toda Castilla hasta Canarias, ahora, ante la alta nobleza, la familia real, los magistrados de la Cancillería y los catedráticos de la universidad, le merece el nombramiento de predicador real, nombramiento que se le extiende en Bruselas, donde a la sazón moraba pues Carlos I, con fecha 13 de marzo de 1554. Bien, no se le confiere con ello un título, vamos a decir, honorífico, capellán de la corte, sino mucho trabajo. Se le asigna también un amplio y arduo campo de trabajo.
A partir de ahora, el predicador, que lo venía siendo en el ámbito de su orden, es puesto en un sitio más destacado y comprometido. En adelante será capellán de la Virgen, con su pluma, la palabra, la vida, a la vista de todos, y un apostolado que lo obligará a dejar las demás ocupaciones. Cumple el último encargo que recibe de la orden como consejero provincial hasta el capítulo de Dueñas, que el propio Orozco preside en 1557. Y en adelante, los 34 años que le restan, dedicará toda su orden al laboreo en la viña del Señor, pues vamos a decir, al margen de la orden. No quiere decirse, empero, que el padre Alonso fuera del convento se convierta en un simple cortesano, por más que, en virtud de su cargo, queda exento de la autoridad y obligaciones monásticas y pasa a formar parte de la servidumbre real, por lo que percibirá un buen sueldo. Sin embargo, el beato seguirá siempre viviendo en su convento y seguramente por vivir al ritmo conventual pudo ser el predicador santo de la corte. Felipe II, ya rey, traslada esta a Madrid en 1560 y con la corte debe pasar allí el predicador real. Comienza la última etapa, la más larga de su vida. Se instala en el convento agustiniano de San Felipe el Real, junto a la Puerta del Sol. Pronto será conocido en toda la capital como el Santo de San Felipe. El Santo de San Felipe, curioso, ¿no? Podemos decir que esta época él lo lleva con mucha devoción, con mucha fe, acude constantemente la Santa Misa, la predicación en la corte, y luego le tenían tanta devoción las princesas, las reinas, etcétera, que por ejemplo cuando iban a dar a luz a un hijo no podían darlo si no estaba cerquita y rezando San Alonso. O sea, con qué detalle le atendían, lo querían, ¿no? En este sentido era muy austero, muy religioso, lo veían un santo y no solamente pues se dedicaba, vamos a decir, a atender en la corte, sino que también a ayudar a los demás. Se le podemos decir como el empresario de la caridad, ¿no? Ayudar a los demás. Santo Tomás de Villanueva es recordado en la historia por su especialísimo amor a los pobres. Pues bien, es de justicia decir que el padre Orozco no le fue en esto a la zaga a su maestro. Como él estaba extremadamente sensibilizado a los necesitados hasta el punto de no poder evitar remediarlos. Lo mismo se trata de hambrientos o harapientos, enfermos, presos. Nuestro beato se veía irrefrenablemente impulsado a practicar la misericordia. Tenía montada Fray Alonso una amplia red de atención benéfica que se extendía por todo Madrid. Su caridad le llevaba a una continua labor de captación de más y más necesitados. Ante la posibilidad de llegar físicamente a todos ellos, se hacía ayudar de colaboradores, seglares, hombres y mujeres piadosos que eran la prolongación de sus manos y voluntad, y en ocasiones de su bolsa, porque para amortizar su gran empresa de caridad solo contaba el beato con su paga de predicador real. Él la administraba y estiraba al máximo para poder atender a toda la corte de pobres, muchos de ellos fijos, que a diario y a hora determinada recibían la asignación que cubría sus necesidades cotidianas, y el sueldo no daba para tanto, así que debía pedir favores y dinero a quienes podían prestarle ayuda, nobles, personas ricas. Con frecuencia tuvo que pedir adelanto sobre su salario de predicador y no pocas veces recurrir al propio rey en demanda de auxilio para saldar alguna deuda. A pesar de todo, su empresa de beneficencia se mantuvo durante varios decenios hasta su muerte. Entonces vemos su vida empapada en la vida de caridad, de predicador. También lo tenemos que le invitaban a ir a las distintas parroquias de Madrid. Hoy imaginarse a San Alonso recorriendo la ciudad de parte a parte, en ayunas, a pie, para predicar en distintos lugares, sin que tome esto excusa para aflojar en sus mortificaciones.
En todo momento, su auditorio recorría toda la escala social. Su misión era predicar al rey y a su corte. Función esta excepcional de importancia. Se trataba de dirigir e ilustrar los pasos del monarca más poderoso de entonces, a fe que Felipe II le escuchaba con gusto e incluso solicitaba su palabra y consejo muy frecuentemente. Con todo, quizás no sea es que llamado otros predicadores más elocuentes que tenían los reyes. Lo que distingue a nuestro santo es ser predicador por vocación. En los tiempos que infinidad de misioneros e impulsos del celo divino propagan el Evangelio por todo el mundo, el padre Orozco predicaba en Madrid sin descanso, en hospitales, conventos de pobres, en casas, en iglesias, ambos auditorios de todo tipo, ¿no? Sí, ¿Y cómo era su predicación, verdad? Podemos decir a la derecha. No es difícil imaginarlo, padre, a juzgar por la vida que llevaba. Sus sermones lo fecundaban la oración y el ejemplo, y en consecuencia recogían copioso fruto. A los oyentes se les venía a la cabeza el parangón con los apóstoles. Reconocen que también ahora ellos ardían como hachas de fuego. Predicaba, por lo demás, llanamente, sin retóricas, de modo que el lenguaje fuera vehículo y no obstáculo de la palabra divina. Y lo que predica de viva voz lo perpetúa por escrito, desde 1542, año en que, como hemos dicho, recibió de la Virgen la orden de escribir. Nuestro beato no deja la pluma hasta su muerte. Son casi 50 años escribiendo y alrededor de 50 los tratados que salen de su mano. Estos libros, densos de contenido, aunan en su estilo llaneza y elegancia, por lo que fueron muy bien acogidos. En ellos se explayan las ilusiones de Orozco por animar y guiar en el camino a la santidad. Como capellán de Nuestra Señora, un libro que tuvo mucha celebridad se titula Vergel de oración y monte de contemplación, y también Memorial del Amor Santo. Estos son sus libros primeros, junto con las confesiones escritas a imitación de San Agustín, donde descubre la misericordia de Dios, ¿no? Fue un escritor profundo y que ha sido muy difundida toda su enseñanza, ¿no? Pero lo consideramos como un santo popular. Adelante. Para hacernos idea de consideración que el padre Orozco disfrutaba en Madrid, nos bastará ocupar plaza de espectadores y seguirle en su recorrido diario hacia Palacio. Siempre lo acompaña un religioso joven. Desde su convento de San Felipe, esquina a la Puerta del Sol, tiene que recorrer toda la calle Mayor, una de las más frecuentadas de la corte. El padre Orozco iba siempre rezando, recogido, pero desde la puerta de su casa empezaban a juntársele mendigos, andaban tras él tantos pobres que parecían un escuadrón, y a lo largo del camino muchas personas, tanto nobles como plebeyos, eclesiásticos o seglares, se les acercaban para, rodilla en tierra, besarle la mano o el hábito. De tal forma comenta uno de los acompañantes, que cuando se iba por la calle, casi muchas veces la gente no nos dejaba pasar. Llegados al palacio, nuestro santo tenía entrada franca en todas las dependencias. Sus compañeros cuentan cómo con él entraron en la cámara de las damas, hasta de la reina, el dormitorio del príncipe. En todas partes era recibido el padre con alegría, veneración, como un oráculo, un santo. Lo que allí hacía era rezar por los enfermos, celebrar misa, confesar, dirigir espiritualmente, atender a quienes le pedían oraciones y consejos. Ni más ni menos hacía fuera de palacio normalmente. Su celda de San Felipe era un jubileo de personas de toda edad y condición que buscaban en él consejo, intercesión, ayuda o consuelo. Practicaba además, entre otros, un apostolado característico, la visita a los enfermos, a los cuales daba bendición y les decía un evangelio o les imponía las manos. Eran muchos. El primero, el propio monarca Felipe II, en sus frecuentes ataques de gotalos que recurrían a la oración del Agustino.
y la fuerza de su oración o la eficacia de la palabra divina en sus labios obraron multitud de prodigios para confusión del propio beato, que se veía aclamado por algo que él no hacía. Era así voz pública en Madrid la santidad de San Alonso de Orozco. Da fe de ello, por ejemplo, el mismísimo Felipe Lope de Vega. Incluso corría de boca en boca la fama de sus milagros. Todo Madrid sabía que el santo de San Felipe había resucitado la hija de 3 años de Marcos Amador, zapatero de la Real Casa, y que lo propio había hecho ante multitud de testigos con San Sebastián Sánchez, obrero que trabajaba en San Felipe, y había quedado aplastado bajo una gran piedra. En ese momento el santo se disponía a decir misa. Al finalizarla, rebulló al difunto, ante el pasmo de numerosa concurrencia, y así se contaban muchos milagros, de sanaciones inexplicables, dineros que aparecen donde antes no había, anuncio de acontecimientos futuros. Ante cualquier necesidad, la reacción espontánea del santo era compadecerse y orar, y el Señor le escuchaba. Conociendo la historia, la vida de San Alonso de Orozco. Padre José, ahora nos toca... Sí. ¿Cómo intentó dejar la corte? Porque un hombre tan austero y vivir tan altas categorías, ¿no? Otro cualquiera habría estado en la gloria allá, ¿no? En la corte, venerado como santo, atendido en todo, con acceso al círculo privado de los más poderosos, monarca, todos los ingredientes de una santidad apetecible, y así puede verse como cómoda. Pero el padre Alonso no era de esa clase de santos burgueses. Él estaba totalmente invadido por Dios. Sentía inaguantable la comezón por la soledad en el convento para tratar con Dios, ¿no? En oración. Un día se decidió hablarle al rey. Estamos en 1576 y lleva más de 20 años en la corte. 20 años de intentísima actividad, de holocausto, de caridad, de estar en todo momento y lugar a disposición de los necesitados, siempre expuesto al público, su nombre en boca de todos, comentados con admiración indiscreta sus hechos, sus penitencias, atribuyéndose toda clase de milagros, siendo acosado aún dentro de su propia celda por personas ansiosas de lo maravilloso. Es muy anciano, tiene 76 años y quiere prepararse tranquilo a la muerte. Desearía acogerse para el resto de su vida en la ermita de Santa María del Risco, de significativo nombre en lo más áspero de la Sierra de Ávila. Pero justa por la petición pudiera parecer, el rey prudente fue seco y claro. No podía otorgarle la licencia porque lo necesitaba en la corte. No le permitía. Adelante. Más tarde, pasado un tiempo, el predicador insistiría una y otra vez, hasta irritar al rey. La escena tuvo que ser curiosa. El beato, que ante una primera negativa cae de rodillas con las manos en gesto de súplica, y el rey, molesto ya, que se levanta y le toma de las manos. Levantaos, que no lo tengo de hacer por ninguna cosa. Porfía esta que habría de repetirse pronto, aunque en circunstancias distintas, cuando en el 1580 Felipe II llamó a su predicador y tras encargarle oraciones por el buen éxito de su viaje a Portugal, fue el mismo monarca y hincó la rodilla pidiéndole al santo su bendición. Este, azorado y lloroso, se puso a ver también de rodillas, excusando la negativa con su indignidad. De nuevo porfiaron, y lo mismo que antes, hubo de ceder el religioso, que bendijo al rey. Bien, padre, ahora vamos por las fundaciones. Sí, fundó varios conventos religiosas este santo. Adelante.
A estas alturas, el padre Alonso de Orozco es persona excepcionalmente anciana. Hace 4 siglos ser octogenario era mucho más raro de cuando pueda hacerlo hoy. Es natural que el beato haya perdido vitalidad. Después de 60 años, baja poco al refectorio común, solo en las solemnidades en que es acogido como si fuera el glorioso padre San Agustín el que comiera. Desde los 77 tiene en los pies sendos callos que le martirizan al andar, de modo que su caminar se hace lento y apoyado en una caña. A los 85, aunque en virtud de obediencia, empezará a cenar alguna cosa para poder trabajar en su celda. Se ve precisado a admitir un braserillo que caldee algo el ambiente. No obstante todo, dista mucho de ser un viejito decrépito o inútil. Sigue predicando y escribiendo y no descuida la oración en el coro de los frailes. Se da el caso curioso que en 1580, cuando el catarro universal, a consecuencia de cual murieron muchos en aquel tiempo en España, en San Felipe el padre Orozco fue el único no afectado y el que sustentó la oración en el coro. Y después, desde luego, no decayeron sus energías interiores, al contrario. Es en esta última época de su vida cuando descarga su fuego interior, pulsando a ratos un claricordio que había aceptado en su cuarto. Y cuentan las crónicas que los padres graves de San Felipe se acercaban sigilosos a la puerta del santo para captar las melodías divinas que de dentro sonaban. Y de la gran vitalidad del padre en este tiempo habla sobre todo el fruto más granado de su actividad y espíritu, las fundaciones. La faceta fundadora de Orozco había comenzado años atrás, en Talavera de la Reina, que él consideraba su pueblo. Había fundado ya 2 conventos, uno dedicado a su santo, San Ildefonso, de mujeres que se juntan en torno a la hermana del beato en 1562, otro el de Nuestra Señora de la Paz, para frailes 1566. Estos conventos, sobre todo el de monjas, fueron para él como la niña de sus ojos, y no ahorró gastos ni esfuerzos para hacerlos prosperar y ser más observantes. Es de notar que el convento de Nuestra Señora de la Paz será la casa solariega donde nacerán en 1588 los agustinos recoletos. Mira qué bonito, ¿eh? En ese convento nacimos los agustinos recoletos. Un tercer convento es el de la Magdalena, también de monjas. Fundará el santo en Madrid en el 1574. Con todo, sus 2 fundaciones principales las lleva a cabo el santo al final de su vida. Cuando cuenta 88 años de edad, establece con las únicas rentas de la misericordia divina el convento de la Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel, su portalico de Belén, como él decía. La importancia de este monasterio reside en el hecho de ser el primero de las agustinas recoletas, esto es, de monjas reformadas a tenor de unas reglas de mayor exigencia que él confecciona. Finalmente, lo que hoy es el Palacio del Senado eran las casas de la noble señora doña María de Aragón, muy devota del beato. En ella se instaló en 1590 el padre Orozco. Dicen que por no poder soportar la algarabía de campanas y relojes del centro de Madrid, no cejará hasta verlas transformadas en un colegio donde formar a los religiosos para el ministerio. Será el Colegio de la Encarnación, que el padre funda a los 90 años de edad, durante siglos, una de las casas más importantes de la orden agustina en España. En la actualidad, 400 años después de sus inicios, quedan las obras de los monasterios femeninos de Talavera, de los del Magdalena y Santa Isabel. En ellos se conserva su memoria y sus restos. Y pasamos ya al desenlace de su vida, ¿verdad? Su muerte. Sí, adelante. La muerte. Pocos meses llegó a habitar el beato en su colegio de la Encarnación, lo suficientes, sin embargo, pues para convertirlo en auténtico centro de peregrinación. Las numerosas personas que concurrían a San Felipe en busca de consejo, oraciones, salud o limosnas dirigían
ahora sus pasos a las casas de doña María de Aragón. Aquí tuvieron lugar, según cuentan los testigos, admirables curaciones y espléndidos milagros. Más notable fue la afluencia de visitantes a partir del 10 de agosto de 1591, cuando el santo de San Felipe se vio acometido por la fiebre. Era la enfermedad que lo llevaría a la tumba tras 40 días de purificación. La calentura, sin embargo, no le derribó inmediata en cama. Los primeros 20 días de su enfermedad, el padre Orozco no se privaba de celebrar la Eucaristía, con la calma de siempre, aunque para ello debería arrostrar las iras de eminencias médicas. Confesó, administró la comunión algunas veces y hasta dio alguna plática. Después ya no le fue posible levantarse. Postrado en su pobre lecho, recibió las visitas y el homenaje de innumerables personas de toda condición. Le cuidaban a porfía religiosos enviados de San Felipe y algunas damas de la alta nobleza. La comida se la cocinaban exprofeso en palacio. Los reyes desde el Escorial se informaban día a día de la evolución del enfermo. El mismo Felipe II, acompañado del príncipe Felipe y la infanta Isabel, quiso visitar en persona a su predicador y consejero. La enfermedad se fue agravando, el santo ausente, con solo la piel y los huesos, esperaba la luz definitiva, abrazado a su cruz de siempre, la del naufragio cuando iba a venir de misionero a África. Falleció, al fin, el día 19 de septiembre de 1591. Bien, Padre José, la glorificación del santo Alonso de Orozco. De boca en boca. La noticia se corrió por Madrid como reguero de pólvora. Certeramente apunta Francisco de Quevedo, testigo de los hechos, que el sentimiento de su muerte fue en toda la corte, de manera como de hijos que quedaban sin padre. Toda la ciudad se precipitó hacia el colegio donde el santo yacía. Ni la iglesia ni la casa pudieron dar cabida a cuantos se agalopaban para verle y tocarle. Los religiosos que hacían guardia al cadáver a duras penas consiguieron evitar que lo dejaran desnudo. Quienes lograron entrar saquearon literalmente la pobre celda del beato. Su cama fue hecha astillas que, como reliquias, se acogieron a la rebatiña. Otros se hacían con escaleras que les permitieran ver el túmulo desde las ventanas de la iglesia. Se dejó pasar un día, al cabo pudo ya procederse al funeral y las exequias, solemnísimas, memorables en la corte, fue enterrado en el hueco del altar mayor del Colegio de la Encarnación. Sus restos se recorrían con los siglos un calvario de traslaciones, no siempre gloriosas. En 1813 el convento de la Magdalena, en 1825 vuelta al colegio de doña María de Aragón, en 1835 de nuevo a las Magdalenas, que expulsadas este mismo año de su convento, los depositan en la inmediata iglesia de San Sebastián. En 1853, el único convento de los agustinos calzados existen en España, el de Valladolid. Aquí reposaba cuando el 15 de enero de 1882 fue beatificado. Actualmente el beato Alonso de Orozco es venerado en su convento de las Magdalenas, sitio en la calle Granja número 9 de la ciudad de Madrid. Muy bien, y aquí tenemos ya pues como San Alonso de Orozco para nosotros es algo maravilloso de que sea el santo canonizado. Fue un gran religioso, gran escritor, místico. En la corte tenemos su buena labor, canonizado por Juan Pablo II el 19 de mayo de 1202. Bien, Padre José, hemos conocido la vida de San Alonso de Orozco, el capellán de Nuestra Señora. ¡Qué bien! Padre, así terminamos el programa. Muy bien, con la bendición de San Alonso. Muy bien, gracias amigos. Será hasta el próximo jueves. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.